Entonces ubiquémonos en el Evangelio de Juan capítulo 6. El mes pasado también lo tuvimos la exposición aquí. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 40 y el énfasis especial, porque el sermón se va a enfocar en estos dos versículos, será el 36 y el 37. Estaremos hablando con el favor del Señor acerca de la solución divina para la incredulidad. Sígame con su vista, por favor. Hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y la vida es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La incredulidad es un factor generalizado en todos los hombres. Inclusive, como hemos visto en esta lectura, en este pasaje, como aquellas personas que estuvieron en la misma presencia del mejor predicador que ha existido en la tierra, que vieron los milagros y las señales que el mismo Hijo de Dios hizo, aún conservaban y se mantenían en su incredulidad. Es clásico y típico del hombre que es muerto espiritualmente. La incredulidad generalizada no es un mal del momento. Una persona hoy en día podría decir, si le preguntáramos, básicamente esta es una respuesta bastante general: ¿por qué tú no crees en el Evangelio? Y esta persona dirá: lo que pasa es que soy un hombre del siglo XXI. Un hombre del siglo XXI no cree este tipo de información que ahorita las religiones plantean. Yo soy un hombre moderno, un hombre de la era poscientífica, un hombre que simplemente piensa objetivamente. La ciencia me ha librado de la superstición, me ha librado de simplemente de los mitos, y me ha librado de simplemente de creer cualquier cosa que se le dice a las personas. Esta posición de tener religión o algún dogma establecido era de los hombres de antes. Era quizás en esa etapa primigenia del hombre que era ignorante, que no era científica y que de alguna manera era fácil de convencer para cualquier evento que él no pudiera explicar razonablemente. Básicamente por ahí es la respuesta del hombre del siglo XXI.
Pero eso es una respuesta que es insatisfactoria, porque en primer lugar él tendría que demostrar que él es más inteligente que inclusive hombres que existieron hace más de 20 siglos y aún inclusive más. Y eso por la evidencia la evidencia contradice tanto que hoy en día todavía se estudia el pensamiento, por ejemplo, de hombres como Aristóteles, Sócrates, Platón y de muchos otros, hombres que existieron hace más de 20 siglos y que todavía hoy siguen enseñando a mucha gente. O sea que la posición o la excusa de que el día de hoy la incredulidad es más fuerte o que es el camino más seguro del cual el hombre del siglo XXI, porque él es más inteligente, eso no es verdad. Fácilmente se puede desmontar esa teoría. Sin embargo, aquí vemos en pleno siglo I, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra y caminando y haciendo parte de su ministerio, que la incredulidad del hombre también era tan persistente, testaruda e injustificada como los hombres del siglo XXI. Y vamos a ver cómo el Señor, en primer lugar, en el versículo 36 y 37, coloca lo porfiado y lo testarudo de la incredulidad humana. Vamos a ver también cuál es la solución que el Padre da para vencer la incredulidad humana. En consonancia con eso, vamos a ver la solución del Hijo de Dios también para vencer la incredulidad humana. Hasta este punto en el Evangelio de Juan se nos ha mostrado marcadamente esa incredulidad que tiene el ser humano, especialmente por los hombres judíos, esa multitud compuesta de gente del pueblo, pero también de religiosos judíos que estaban escuchando y viendo la vida y el sermón del Señor Jesús. Ellos rechazaban constantemente al Mesías. Ellos colocaban trabas tras trabas, objeción tras objeción, y se atrevían a exigirle a Cristo una señal que a ellos necesitaban para poder aceptarlo como el Mesías enviado del cielo. Ellos vieron todas las cosas que venía haciendo Juan. Usted puede revisarlo en los primeros 5 capítulos que nos pone el evangelista. Pero sin embargo ellos mantenían su posición, objeción tras objeción, traba tras traba, y se atrevían inclusive a demandarle a Jesús una señal más para ver si era capaz de convencerme de que yo debía creer lo que él estaba diciendo. A pesar de todo lo que Cristo había hecho, hasta este momento, por lo menos el evangelista nos recuerda que él ya había convertido un agua en vino. Eso fue en el capítulo 2. En el capítulo 5 se nos enseñó que él sanó a un hombre paralítico de toda la vida y él lo levantó con su palabra. Él no solamente en el Evangelio de Juan se nos informa sobre lo que hacía el Señor, sino que también nos dice que hacía muchísimos milagros, tanto que la gente lo buscaba siempre, constantemente, y casi él no podía ni caminar en la multitud. Él ayudaba a mucha gente. Unos días después, inclusive, llegó a resucitar a Lázaro en los ojos de ellos. Había resucitado al hijo de una viuda también delante de ellos. Sin embargo, a pesar de toda esa evidencia que el Señor había hecho delante de ellos, ellos preferían seguir tosudamente en su incredulidad. Eso hace preguntarnos, ¿acaso no es el poder de estos milagros suficiente para dar convicción y hacer que el alma pase de las tinieblas a la luz? ¿Acaso ver a una persona inclusive muerta completamente, con más de 4 días de enterrado, por la voz del Hijo de Dios salir de la tumba, a ver a una persona que era totalmente ciega y ahora ver con la palabra del Señor, no era suficiente esa demostración y despliegue de poder para hacer que estas personas vinieran y cayeran de rodillas a Cristo?
por lo que vemos, no lo fue. El día de hoy escucharemos a Cristo diciéndonos que a pesar de las evidencias que muchos estaban viendo, no creerán. Pero otros sí lo harán, aunque no vean las señales que Él vio. Y esto es por una sola razón. El Padre se ha propuesto a salvar a una multitud de incrédulos que en un tiempo determinado, por Él mismo, ellos serán atraídos por sus manos tiernas por medio de la predicación del Evangelio, para que vean a Cristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Y entonces estos elegidos de Dios pondrán su fe en Él, serán salvos para siempre del poder del pecado, del diablo y de la muerte. Eso es lo que nos va a decir el Señor en esta mañana. Es lo que dice en el versículo 36. Vean lo que dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Estos elegidos de Dios, que Él dice, lo que el Padre me da vendrán a mí, ellos un día efectivamente vendrán, pondrán su fe en Cristo. No lo harán por algún mérito que existe en ellos, tampoco es por un privilegio que ellos merezcan, sino que Cristo nos va a mostrar que ellos vienen porque Dios hará que vengan por la gracia electiva de Dios. Y para inquietarlos hoy, yo les pregunto, ¿quieres saber si eres de los elegidos del Padre? ¿Te gustaría tener la certeza de que has sido elegido por Dios, en consecuencia traído a Cristo? Porque Él dice que no vendrán, pero los que el Padre le dio al Hijo, sí vendrán. ¿Quieres saber eso? Cristo nos pone entonces la solución divina para la incredulidad humana. El sermón va a ser en 3 puntos básicos y sencillos. La porfiada incredulidad humana, que está en el versículo 36. Veremos la obra del Padre para vencer esa incredulidad humana, el versículo 37, parte A. Y veremos entonces la obra del Hijo para vencer la incredulidad humana en el versículo 37, también la parte B. Veamos entonces el primer punto, la porfiada incredulidad de la humanidad. Nosotros vemos por el versículo 35 que el Señor les ha dicho de manera amorosa, contundente y clara de que ellos obtendrían la vida eterna, la comunión del Padre, si solamente creerían en Él. En el verso 35 les dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él les está diciendo de que Él es el enviado del cielo para que tengan vida eterna, y creer en Él es como comer de Él, y si hacían eso serían salvos. Pero entonces el Señor comienza a describir la triste realidad espiritual del hombre, porque Él dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, aunque lo han visto a Él, aunque lo han escuchado en sus sermones, aunque le han visto las señales que ha hecho, no creéis. Él nos está diciendo que el hombre es incrédulo, hermanos, hasta la médula. Y esa incredulidad no puede ser vencida solamente con ver milagros, que se requiere un poder mucho más grande, que se requiere una obra más profunda en el corazón del hombre para que este hombre pueda venir. Porque ellos estaban viendo lo que había hecho Cristo y aún así no querían creer. Ellos habían disfrutado de los milagros del pan. Ellos habían escuchado seguramente de que Cristo había caminado por las aguas en la noche anterior. Ellos lo habían visto hacer todo lo que habían visto, y Él así, y les dice:
yo soy el pan de vida, come de mí, cree en mí para que tengas vida eterna, pero realmente dice, pero ustedes no quieren venir. Cristo les está diciendo, a pesar de que ustedes me han visto y a pesar de todas las señales, ustedes en verdad no desean creer. No es que el hombre le cuesta creer o que quiere creer, pero no existe suficiente evidencia para creer, o que él tiene una predisposición positiva hacia Dios. No, Cristo dice que a pesar de todo, ellos no quieren creer. Que Cristo diga esto es muy fuerte y muy difícil, porque esta multitud precisamente se creía que pertenecían al pueblo del pacto. Y Cristo les dice, no, ustedes no pertenecen al pueblo del pacto. A pesar de que Cristo mismo les está diciendo que Él les va a dar la vida que desciende del trono de la gracia, que Él les va a dar la vida que viene del Altísimo, de la cual es la mayor necesidad que cualquier persona pueda tener, ellos se mantienen y persisten en su inamovible y creciente incredulidad. Ellos han visto que Jesús es quien dice ser, y en vez de caer de rodillas delante de Él, lo que hacen es provocarlo. Y provocarlo para que haga más milagros que satisfagan sus necesidades inmediatas, que satisfagan sus necesidades materiales. Ellos eran conscientes de lo que hacían y Cristo los está condenando diciendo, ustedes son culpables por su incredulidad. Son responsables. Es como si Él estuviera diciendo, yo soy consciente de que hablo en vano a muchos de ustedes respecto al pan de vida y de la fe en mí, porque yo he dicho y repito que a pesar de lo que he hecho, no creéis. Pero como quiera que sea, es como si oyéramos en estas palabras a Cristo decir, eso no me descorazona, porque sé que aunque vuestra porfiada, inamovible incredulidad, algunos de ustedes sí creerán y serán salvos. A pesar de esa obstinada negación que los hombres constantemente plantean hacia el Evangelio, no por la falta de la evidencia, sino a pesar de ella, a Cristo eso no lo perturba, porque Él sabe que a pesar de eso sí vendrán. Algunos. Ahora, este pasaje también nos muestra que no es necesario ver a Cristo ni sus milagros para poder creer en Él. Hay personas que dicen, si se me apareciera Cristo en persona resucitado, mire, yo le juro que yo me hago evangélico. Pero esto que dice acá nos da la evidencia de que las personas lo ven resucitar a un muerto en sus narices y persisten en incredulidad. Significa esto, porque hemos dicho que se mantendrán en incredulidad, pero otros sí creerán. Significa esto que la persona que sí cree, ¿se puede atribuir el mérito de tan excelente decisión? Por supuesto que no. La salvación de Dios es siempre por gracia y la fe siempre es la obra de Dios en el alma del impío. La doctrina de la salvación, hermanos, es incompleta si se enfoca solamente en la responsabilidad humana de creer y se olvida de que el que cree, lo hace porque Dios le da que crea. Pero al mismo tiempo yerra quien afirma de una manera excesiva la gracia de Dios y no pone sobre los hombres la responsabilidad de creer. Porque Cristo colocó toda la responsabilidad sobre los hombres. Esta es la santa tensión del Evangelio. Todo ser humano está obligado a venir a Cristo si quiere ser salvo. Pero ningún ser humano vendrá a menos que el Padre lo traiga. La santa tensión del Evangelio. ¿Quién puede entender esto?
Tal vez no lo pueda entender exhaustivamente, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Dije que eran 3 puntos. Ya hemos visto entonces la porfiada incredulidad de la humanidad. Veamos el segundo punto, la obra del Padre para vencer esa incredulidad. Está en el versículo 37, la primera parte. Dice nuestro Señor Jesús: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Cristo aquí nos explica que un hombre cree, por qué cree y cuál es el orden de los sucesos que deben darse para que una persona crea. Él dice: es imposible que ustedes vengan a mí a menos que el Padre los traiga hacia mí. Nadie puede venir a mí, dice el Señor, y el hecho de que respondan negativamente a la invitación, el hecho que respondan de manera escéptica hacia la predicación del Evangelio, no lo sorprende, porque Él sabe que es imposible que vengan. Pero a pesar, nadie podrá venir a Él a menos que el Padre lo dé. Por eso es una obra de Dios para vencer la incredulidad humana. Todo lo que el Padre me da, efectivamente vendrá. La pregunta es, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los que el Padre le dio a Cristo? ¿Quiénes están incluidos en ese todo lo que el Padre me da? Aunque no nos guste, si dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí, implícitamente hay personas que no están incluidos en ese todo. Es decir, no vendrán. Persistirán en la incredulidad. Pero no por culpa de Dios, sino porque es responsabilidad de ellos. Porque también se les ofreció gratuitamente el Evangelio. Pero ¿quiénes son los elegidos del Padre? La Biblia los llama elegidos desde antes de la fundación del mundo. Son amados desde la eternidad. Son los que, según Pedro, dicen, los que sin ninguna obra de merecimiento fueron elegidos por la soberana voluntad para ser recipientes de la gracia redentora. Todos los que el Padre me da, incluye los que Pablo dijo en Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto excluye a los que el Padre no da al Hijo. Esto excluye a los réprobos de la parábola del sembrador. ¿Quiénes son esos que el Padre no da? Son los que dice, usted conoce la parábola del sembrador, ¿cierto? Son aquellos que la semilla, es decir, la predicación del Evangelio, cae entre espinos. Son aquellos cuando se les predica el Evangelio, una semilla que cae en piedras. Son aquellos que cuando se les predica el Evangelio es una semilla que cae junto al camino. Son 3 tipos de tierra que ya sea cual sea, la simiente, la semilla no brota, no da fruto, porque ya sea el diablo, ya sea los afanes, ya sea lo que sea, no van a responder efectivamente. Es decir, que hay un pueblo o unas personas que no son dados al Hijo y no vendrán. Son los que en Romanos capítulo 9 Pablo los llama vasos de ira, preparados para destrucción. Son los que en Hebreos capítulo 6 reciben la misma lluvia que la tierra productiva, solamente que ésta produce cardos y espinos. Esto es
alarmante. Porque en Hebreos capítulo 6, hablándole a una comunidad, una iglesia, obviamente compuesta por hebreos, judíos, él dice que entre ellos había personas que llegaba la misma lluvia. Es decir, hermano, están dentro de la iglesia, son regados por la misma agua, son sembrados con la misma semilla, pero nunca producen el fruto correcto, son cardos y espinos su vida siempre. No piense en la gente que está afuera, se está dirigiendo a los que están en la iglesia. Pero a pesar de que podríamos extendernos para hablar de los que el Padre no le dio, vamos a enfocarnos en los que el Padre sí le dio al Hijo, porque Jesús está hablando de los que sí dieron al Hijo. La segunda carta a los tesalonicenses se nos habla acerca de quiénes son estos los que el Padre le da. La segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, dice lo siguiente. Capítulo 2, versículos 13 al 14. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 14. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, ¿por quién? Por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nota esa doxología, esa alabanza de Pablo a Dios, porque él da gracias a Dios respecto a un grupo de hermanos que él conoció, porque él los identificó como amados del Señor para que recibieran la gracia del Señor. Son los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Son aquellos llamados por el Padre, a los cuales Él mismo preserva para que no sean engañados con el resto del mundo. Son los mismos que en Marcos 13, 20 y 22 dice: y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, se acortó aquellos días. Son aquellos a los cuales Dios les tiene un trato especial. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, a los escogidos de Dios. Esos todos los que el Padre me da, del versículo 37, son estos mismos que el Señor Jesús luego dice, ellos son escogidos de Dios. ¿Quiénes son los que el Padre me da? Son todos aquellos que Dios escucha sus oraciones, porque ellos le pertenecen por su elección de gracia soberana, como dice Lucas 18. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Son aquellos que Dios escucha siempre, siempre. ¿Quiénes son esos todos los que el Padre me da? Son los que Pablo los llamó necios y despreciados. Esos son necios y despreciados. Como lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esos son los que el Padre me da.
son lo vil, son los menospreciados, son los que no es, son los pecadores. ¿Por qué? Nadie se puede jactar en su presencia, porque si vino, no había mérito en ellos. Ninguno. Son los mismos. ¿Quiénes son los que el Padre me da? Son aquellos que en 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esos son los que el Padre le dio al Hijo. Cristo básicamente les está diciendo, si ustedes no vienen a mí, es porque el Padre no los está trayendo. Por lo tanto, no se jacten de decir que son del pueblo del pacto. Esto simplemente significa que ustedes no han sido amados por el Padre. El Padre entre ustedes y en todo el mundo tiene una multitud que sí vendrá a mí, aunque nunca me vean físicamente y aunque nunca en su vida vean un milagro. Pero ellos sí vendrán, porque el Padre los trae. Esto es muy importante entenderlo, hermano. Esto es muy importante entenderlo para cada cristiano, cristiana que predica y que quiere expandir el Evangelio. Esto es muy importante entenderlo para cada pastor y predicador. Esto es muy importante entenderlo para cada congregación local de la iglesia. Nuestro mensaje, y hermano, hermana, que le predicas a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a tus familiares más queridos, nuestro mensaje podrá ser despreciado, burlado y rechazado por las personas. Verdaderamente a veces puede hasta parecer infructuoso. Sin embargo, Pablo dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Los suyos vendrán. Esto es una verdad realmente consoladora, que a pesar de que las personas rechacen el Evangelio, hay un momento en el cual, si esa persona fue elegido por el Padre, hermanos, indefectiblemente vendrá. Ellos son los suyos, los amados del Padre. Ellos vendrán a Cristo y serán salvos por siempre. Cristo nos sigue mostrando que Él está en consonancia con la obra del Padre, salvando a pecadores, porque Él dice, todo lo que el Padre vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Él habla de la coordinación y la consonancia de la obra del Padre y la obra del Hijo. Yo sé que ninguno va a venir a menos que el Padre lo traiga. Pero cuando yo veo que alguien viene a mí, es porque el Padre le trajo. Y aquí tiene una promesa. Yo no lo voy a echar fuera. Yo lo voy a recibir. Y con esto vemos el tercer punto. La obra del Hijo para vencer la incredulidad humana. Observemos que en la primera parte Cristo habla de la soberanía de Dios en la salvación de un hombre, todo lo que el Padre me da. Pero ahora Cristo coloca la responsabilidad en los hombres. El que a mí viene voluntariamente, yo no le echaré fuera. Es cierto, como dije hace un momento, que la salvación es una obra de gracia soberana de Dios. Pero si solamente nos quedamos en esa primera parte, estaríamos presentándola de manera incompleta. Porque aunque Cristo mismo habló de esa verdad fundamental, en esta parte de versículos nos dice, pero tiene que venir. Tienes que venir. Y te prometo, dice Jesús, si vienes, no te voy a echar fuera. Es decir, nadie puede decir, yo no he venido a Cristo porque no he sido dado por el Padre,
Porque Cristo coloca toda la responsabilidad en todos los hombres. Venir a Cristo, y si viene es porque el Padre lo trajo. Todos los hombres están en la obligación de venir a Cristo. Todos. Y si no viene, es porque no quiere venir. Y si viene, es porque el Padre lo trajo. Y si no viene, es porque no quiere venir. Es su responsabilidad. No lo echaré fuera, o no lo echo fuera. El que viene será recibido amorosa y calurosamente por el Hijo. Que Cristo está diciendo aquí que Él no rechaza a nadie. Que Él no le dirá, ¿y qué haces aquí? Arrocero, ¿quién te invitó? Él no va a despreciar a nadie. Tú no eres escogido del Padre, tú no deberías venir. Más bien Él está diciendo, si vienes a mí, serás recibido. Serás recibido. Todo lo que el Padre le dio fue escogido por el Padre, atraído por el Padre, y Cristo lo va a recibir. Jesús nos dice que hay que a pesar de esa testaruda incredulidad, también hay un pueblo que es amado por el Padre antes de la fundación del mundo, y que se le ha dado el Hijo como su cuerpo. Pablo lo dice en Efesios, que en este sentido, Efesios capítulo 2 y Efesios capítulo 3, usted lo puede revisar, que la iglesia estuvo en los propósitos eternos del Padre y en la mente de Cristo cuando Él vino. Y Él dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Eso explica, hermano, que la gran señal de que alguien, de quienes son escogidos por el Padre, vienen a Cristo creyendo y continuarán creyendo. Y serán unidos a su iglesia. Esa es la gran señal de que alguien ha sido dado a Cristo. La fe verdadera, la fe que persevera, es un testimonio seguro que le dice a la persona que ha sido por el Padre y que tiene eternidad en Cristo. ¿Cómo sé yo que soy elegido? ¿Cómo sé yo que estoy entre ese pueblo? ¿Cómo sé yo que fui dado por el Padre al Hijo? La respuesta que dice Cristo es: aférrate a mí en fe, y tendrás la seguridad de que fuiste elegido por el Padre. Porque todo lo que el Padre me da, efectivamente vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no lo voy a echar afuera. Si usted relaciona lo que Cristo está diciendo en esta segunda parte con lo anterior, del que todo lo que el Padre me da, es como si Cristo dijera: vuestra incredulidad no me perturba y sorprende. Es más, ya la había previsto. Como quiera que sea, vuestra incredulidad no impedirá que se lleven a cabo los propósitos de Dios. Todo lo que el Padre da al Hijo va a venir, y hay un pueblo que creerá y vendrá seguramente. Usted dirá: ¿por qué está repitiendo tanto lo mismo? No crea que que no me he dado cuenta. Porque si al finalizar hoy en la tarde, o mañana, o a mitad de semana, usted lo único que se recuerda es que si viene a Cristo será recibido, yo me daré porque cumplí mi propósito. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Cristo está hablando del llamado irresistible de Dios, y que nada, absolutamente nada, puede impedir que el Espíritu Santo haga ese llamado eficaz. No hay quien lo resista. El eterno propósito de Dios no puede fallar. La voluntad soberana del Altísimo no puede ser frustrada.
Nada ni nadie nunca ha podido resistir la voluntad de Dios, ni el diablo puede impedir que el pueblo de Dios venga, ni la filosofía, ni el agnosticismo, ni el islam, ni el ateísmo, ni el pecado. Nada podrá impedir que Dios traiga un pueblo a Cristo. Esto es muy importante reafirmarlo, porque es una doctrina consoladora, hermano. ¿No te consuela esa doctrina? ¿No te consuela verdaderamente? Especialmente cuando predicamos el Evangelio y no hay respuesta. A los familiares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros vecinos, a nuestra sociedad en general. Cuando vemos que la incredulidad, el escepticismo crece vertiginosamente en el mundo, no podemos tampoco caer en la desesperación sin fin, porque la Biblia dice que muchos igualmente sí vendrán. Sí vendrán, hermano, porque así lo dice Dios. Esta verdad es importante porque nos muestra que el Hijo de Dios se comprometió con el Padre en el consejo eterno, que no despreciaría ni rechazaría a nadie que venga a Él en búsqueda de salvación. Significa que nadie debe preguntarse, ¿será que fui elegido? Porque nadie tiene la capacidad de subir y ver los registros celestiales si su nombre está escrito o no. Pero Cristo dice, si vienes a fe sincera a mí y en arrepentimiento verdadero, entonces tú eres un elegido del Padre. Al que a mí viene, ¿qué significa? Al que a mí viene es una expresión de carácter y alcance universal. ¿Quiénes son esos al que a mí viene? ¿A quiénes está dirigida esa al que a mí viene? A cualquiera. Cualquiera puede venir. Al que a Él venga será recibido por el Hijo. No será echado fuera. Eso incluye al ladrón, incluye al borracho, incluye al homosexual, incluye a la prostituta, incluye al moral, al religioso, al adúltero, al estafador, al iracundo, a hombre, mujer, viejo, niño, blanco, negro, cualquiera, filósofo, ignorante, profesional, científico, cualquiera que venga a mí, vendrá, será recibido. Todos los hombres son llamados a que vengan. A veces, cuando hacemos y que entendemos esta doctrina tan importante, se nos preguntan, ¿ustedes que creen en esa doctrina de la predestinación, qué pasa si un no elegido viene a Cristo? ¿Lo va a rechazar? Porque usted ha dicho que el que a mí viene no le echo fuera. Nadie puede venir a menos que sea predestinado por Dios. Pero ¿qué pasa si un no elegido viene a Cristo? ¿Cuál es la respuesta a eso, hermano? Es que no existe ningún no elegido que no venga. Porque todo el que venga ha sido elegido por el Padre. Y la promesa, no olvida la promesa. Yo no le echo fuera, dice el Señor. Ningún réprobo vendrá a Cristo, porque cualquiera que venga no será rechazado. Cualquiera que venga, cualquiera que sea tu pasado, cualquiera que sea tu presente, y aunque no sabes cuál va a ser tu futuro, si vienes no será rechazado por Cristo. No importa los pecados pasados, no importa las debilidades del presente, no importa lo que pase el futuro, Cristo le promete, lo guardaré, lo perseveraré, lo confesaré delante de mi Padre, lo justificaré eternamente, nunca lo voy a echar fuera. El amor receptor de nuestro Señor.
Esto es muy importante porque es un contraste con las leyes mosaicas que a quien Cristo les está hablando las conocían muy bien. Y la ley sí excluía a mucha gente. Por ejemplo, a los leprosos. Tenían que salir del campamento. Tenían que ser excomulgados del trato del pueblo del pacto. Y Cristo le está diciendo, un día, pronto, yo seré sacado como un leproso. Moriré como el más vil de los pecadores, pero resucitaré al tercer día para que todo aquel infectado por la lepra del pecado venga a mí y no será echado fuera. Así que tú puedes venir. Creo que por quinta, sexta o enésima vez te digo, ven a Cristo. Ven a Cristo y no serás rechazado. No serás rechazado. Porque Él nos promete, no le echaré fuera. En estas declaraciones, hermanos, hay un contenido profundo con respecto al evangelismo que nosotros hagamos de manera particular también. Porque queda claro que Cristo debe ser ofrecido de manera amplia, generosa y gratuita a todos los hombres. A todos. Sin ningún tipo de reservas ni restricción. Que nosotros no debemos hacer observaciones estrechas sobre las personas. Que no debemos colocar barreras a las personas para que vengan a Cristo. Debemos anunciarlo de manera amplia, generosa y abierta. Porque así lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Inclusive no debemos poner como barrera esta preciosa y profunda doctrina de la elección. Porque, dicho sea de paso, bueno, hablar de la doctrina de la elección quizás no sea la doctrina más pertinente para hablar con un incrédulo. Esta doctrina debe ser enseñada en la iglesia a los creyentes porque básicamente toda la Biblia habla de eso. No estoy diciendo que la ocultamos o que nos avergonzamos de ella, pero no es precisamente la doctrina más pertinente a la hora de evangelizar. Debemos entonces anunciar el evangelio de manera indiscriminada, de manera abierta, generosa y ofrecer a Cristo a todos los hombres, sabiendo que vendrán los que el Padre le dio. Varias aplicaciones para terminar. Hermano, hermana, o predicador, inclusive pastor si llegara a escuchar. No debemos desanimarnos si el mundo no viene. No debemos desanimarnos porque la congregación no sea grande, porque las personas que venían ya no vienen, porque ahora me están rechazando, porque la Biblia dice que los hombres perseverarán en su incredulidad a menos que el Padre los traiga. Entonces no debemos desesperarnos por eso. Que también tenemos que saber que en las iglesias e inclusive dentro de las iglesias, y esta iglesia no es la excepción, hay buscadores incansables. Personas que son llevados por todo viento de doctrina. Personas que son estimulados por lo novedoso, porque se aburren rápido, porque de alguna manera les parece algo interesante, pero en realidad no están por Cristo. No están por Cristo. Estas personas vienen y se van. Buscan lo que está de moda. Buscan aquellos que les satisfacen por un momento, pero a la final se apartan y son inconstantes con respecto a la doctrina. Cuando se les habla de doctrina, ay no, a mí no me gusta eso. Entonces no debemos desesperarnos cuando las personas no quieren saber de doctrina porque persisten en su tosuda incredulidad. Y no cambiará eso hasta que vengan, hasta que sean dados por el Padre al Hijo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Un alto porcentaje de personas, hermanos, que dicen ser cristianos, en realidad, con mucho dolor lo digo, no lo son. Y cuando hablo de ese gran porcentaje de personas que se digan ser cristianos, estoy incluyendo a reformados también.
que de alguna manera parecen que son cristianos, pero en realidad no conocen a Cristo. No lo conocen, no lo aman, no lo obedecen, no fueron traídos por el Padre y tarde o temprano abandonarán la iglesia. Lo harán. ¿Por qué? Porque no fueron traídos por el Padre. Otra aplicación. ¿Cuál es la estrategia que debemos hacer para que venga gente a Cristo? Bueno, música agradable, un concierto que a todos les guste, música poderosa, un teatro impactador, un predicador que sea elocuente y que tú sabes, con esa verborrea que tiene, envuelve a las personas y la termina convenciendo, porque a veces yo tengo la llave que abre la puerta de tu corazón. Cristo no necesita ningún tipo de esas estrategias mundanas. Lo único que se debe hacer es predicar fielmente el Evangelio, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura, la insensatez de la predicación. La comprensión de estas doctrinas también, hermanos, nos capacitará con una calma, paz, tranquilidad a la hora de predicar el Evangelio. Pero al mismo tiempo nos da coraje, valentía, seguridad para predicar, sabiendo que si exponemos correctamente el mensaje, los que fueron dados a Cristo por el Padre, efectivamente vendrán. No tenemos que cambiar nada. Por eso Pablo le llegó a decir a los corintios: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y por último, si hay alguien aquí que se ha invitado y no sea creyente, ¿quieres tener la dicha de ser contado entre los elegidos del Padre? ¿Quieres tener la dicha de haber sido recibido por Cristo? Usted nota que el énfasis es más los que son recibidos por Él y no los que reciben a Cristo. Son los recibidos por Él porque han sido traídos el Padre. Se lo he dicho ya más de 5 veces. Muchas veces lo he dicho en esta hora, ¿cierto? Ven a Cristo y no serás rechazado. Ven con tu maldad. Ven con tu pecado. Ven con tu incredulidad y no serás rechazado. Tal vez tu arrepentimiento no sea el más profundo. La fe no sea la más poderosa. Tu conocimiento de la doctrina no sea la más profunda. Pero si vienes a Cristo, Él te promete, no serás echado fuera. Creer en Cristo es confiar en Él, obedecerlo a Él, seguirlo solo a Él. Debes abandonar toda confianza en religión, persona o cosa y solo venir a Cristo. El que a mí viene, no le echo fuera. Amado hermano, que puedas decir hoy: gracias, Señor, porque por tu elección soberana y divina fui atraído a Cristo. Porque podremos decir como Jeremías. Jeremías dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Porque inclusive llegué a decir: no hablaré más en tu nombre, no quiero saber nada de Dios. Pero no obstante, había un fuego de mí que me quemaba. A pesar de nuestra tosuda incredulidad, y que si Él nos hubiese dejado a nosotros 100 veces para elegir, 100 veces hubiésemos elegido al diablo.
y hubiésemos elegido el pecado siempre y hemos rechazado siempre a Jesucristo. Pero porque el Padre en su amor y elección soberana nos trajo un día a Cristo y Cristo nos recibió y no nos echó fuera para vivir para su gloria y para su honor. Vive así, hermano. Reconoce el amor de Dios, la misericordia de Dios, la clemencia de Dios, porque te pudo haber dejado en incredulidad. Pero entonces hay una injusticia. Unos son traídos, otros no. Los que son traídos reciben misericordia de Dios. Los que no son traídos reciben justicia de Dios, pero ninguno recibe injusticia de Dios. Reciben o misericordia o su justicia, pero nunca injusticia. Dios será alabado y será glorificado por su misericordia o por ejecutar su justicia, pero como quiera que sea, Dios será glorificado. Alabado sea Él, por el que pueda decir: Señor, te alabo por tu clemencia hacia conmigo, porque no había nada para que me llamaras, y efectivamente me llamaste. Nuestro buen Señor y Padre Celestial, gracias. Por supuesto, Señor, al meditar en esto, tenemos solamente que alabarte y glorificarte. Porque si alguno de nosotros pudiera decir que efectivamente ha venido, que efectivamente ha sido recibido por Jesucristo, que nunca ha sido echado afuera por Él, que lo persevera, que lo guarda, que lo justifica, que lo santifica y que lo ama, Señor, solamente fue por tu gracia electora soberana. Gracias, Señor, alabado seas tú. Bendito seas tú, Señor, por tu misericordia y clemencia, porque pudo habernos dejado en la incredulidad para ejecutar su justicia sobre nosotros, porque nosotros hemos transgredido tu ley también. Pero nos amaste, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por Jesucristo, por su obra expiatoria, por su amor elector, por su elección desde antes que naciéramos, Señor. No habíamos hecho ni bien ni mal y ya nos habías traído habías enviado a tu Hijo para salvarnos, para perdonarnos, justificarnos y la promesa de la glorificación. Gracias, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes siempre, ya sea desde este púlpito, ya sea en nuestras vidas cotidianas, predicar este evangelio, ofrecer a Cristo como tú lo ofreces en tu palabra, generosa y ampliamente, Señor, y esperemos en la confianza que tú efectivamente llamarás a aquellos que deseas. Fortalece a tu iglesia en estas grandes doctrinas, fortalece, Señor, nuestra alabanza, hay una humildad, Señor, que necesariamente tiene que surgir en el corazón quien comprende esto, porque sabe y reconoce que solamente fue por misericordia de Dios. Gracias, Señor. Permítenos seguir alabándote, adorándote en lo que resta del tiempo, en esta adoración que tu pueblo te ofrece, en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.